Carlos Andrés Pérez en el año 1989-1993 asumía su segundo mandato cuando estalló una rebelión cívica en contra de su gobierno. Esto se debió al anuncio de un paquete de medidas económicas implementadas por el gobierno venezolano. Al anochecer del lunes 27, repentinamente miles de habitantes de los cerros, los barrios pobres de Caracas, bajaron en turba al centro de la ciudad y, como si se hubieran empujados por un instinto atávico, comenzaron a saquear las tiendas y comercios. Antes de que la policía pudiera reaccionar, cientos de tiendas ya habían sido saqueadas sintomáticamente. La gente no entró a robar en joyerías ni en casas de cambios. Los grupos atacaban los supermercados, las tiendas de comida, ropa, zapatos y artículos para el hogar. Al amanecer del martes 28, Caracas era un caos. En el centro de la ciudad los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían cargar hacia sus casas. En un principio la policía no detenía a los ladrones, se limitaba a controlar que no pelearan entre ellos. Era tal la cantidad de gente que ingresaba a saquear que desbordaba todo control policial. Al atardecer, el ejército salió a las calles a apoyar a la policía. 4.000 soldados de infantería, apoyados por tanquetas ligeras, fueron enviadas por el gobierno para tratar de restablecer el orden en Caracas. Pero la presencia de las tropas no fue suficiente para asustar la turba enardecida por el saqueo fácil. Entonces los soldados comenzaron a disparar. Los primeros grupos de soldados se ubicaron en las faldas de los cerros para evitar que la gente siguiera bajando a sumarse al saqueo. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a matar.
marginales, mientras algunos gritaban pidiendo calma a los soldados, otros les lanzaban botellas y piedras. En la confusión, unos caían muertos y otros heridos. Durante 24 horas interminables, desde la tarde del martes 28 hasta la noche del miércoles 1, la ciudad se llenó del eco de los disparos de fusiles y ametralladoras, hasta que el ejército impuso orden entre la gente. Cuando disminuyó el tiroteo, más de 300 venezolanos habían muerto y 2.000 quedaban heridos en las calles. La morgue se llenó de cadáveres y los hospitales eran insuficientes para atender a los heridos. La locura colectiva llegaba a su fin, empezaba el llanto de los que habían perdido familiares y amigos y la desesperación de buscar a los desaparecidos. Las patrullas del ejército comenzaron entonces a allanar casas en los barrios marginales. Algunos de los hospitales más importantes donde se atendieron a los heridos durante y después del Caracazo incluyen al Hospital Vargas, Hospital Universitario de Caracas y el Hospital Colos de León. Durante el Caracazo, varias personas eran trasladadas a centros médicos y hospitales, como también a ciudades que también vivieron estos disturbios afectadas por el Caracazo. La Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias también jugaron un papel crucial en la prestación de asistencia médica a los heridos en este periodo tumultuoso. El Caracazo dejó un saldo de cientos de muertos y heridos, además de distintos daños en algunas partes del país. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia venezolana, además de evidenciar las tensiones económicas y sociales ya existentes, generando un impacto duradero en la política y la sociedad venezolana. Cuando volvió la calma, la ciudad se enfrentó a dos fenómenos desconocidos hasta entonces: la falta casi total de alimentos y el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana. El plan económico incluía un aumento en el pasaje del transporte público y la gasolina. Estos disturbios fueron provocados por el aumento de las medidas económicas implementadas por el gobierno venezolano. ¿Qué vivió usted en el momento del Caracazo? ¿Cómo fue ese momento? Mira, te voy a contar algo. Mira, nosotros, para esa época, se iba a ver aquí en Venezuela, se iba a elegir en Venezuela por primera vez la figura de alcalde y concejal. El alcalde, pues. Yo el día anterior, el día domingo 26, nosotros habíamos tenido una reunión con el candidato que era alcalde para esa época, que era Enrique Mendoza. Tuvimos la reunión y el 27 yo estaba trabajando en esa época en la Santa María, en la universidad. Cuando llegué a la Lebrun, porque ahí yo agarraba las camionetas para el transporte para mi casa, de hecho era una cola, pues, pero yo agarraba de ahí. Cuando llegué a la Lebrun estaban saqueando lo que anteriormente ahí era la Dorsay. Entonces le preguntaba a mi hermano, que era la persona que me iba a subir el camión, qué estaba pasando. No sabía lo que estaba pasando porque era la primera vez que subimos, todo el mundo quebrando vidrios, sacando ropa, entonces nos vinimos. Cuando venimos por Baloa, vimos que estaban saqueando todos esos negocios, unas joyerías que estaban ahí,
yo me bajé del camión para ir también a agarrar algunas prendas y sonaron unos tiros, me volví a montar el camión y nos venimos. De hecho, de ahí no subimos más hasta que llegué a mi casa, pues ya ahí empezaron las noticias, pues todo eso comenzó. De verdad, ¿quién lo inició? Exactamente el lugar donde comenzó, no te sabría decir. Lo que sí sé es que fue en Guarenas, Guatire, que comenzó la rebelión, se puede así decir, pues. Y la chispa que prendió de la persona que sorprendió eso, quién tiró la primera piedra no se sabe. Tampoco así como se sabe cuántos muertos hubo en ese Caracazo, que le colocaron el nombre ese del Caracazo, no se sabe cuántos muertos hubo a nivel nacional. Es imposible determinar esa cantidad de muertos, de fallecidos. Y bueno, y eso, quien prendió la chispa, como se prendió la chispa fue porque pretendían aumentar la gasolina en esa época. Y eso fue lo que sucedió, por eso fue que prendió la chispa. ¿Cree usted que aquí en Venezuela ahorita en la actualidad se ve un golpe parecido a lo que fue el Caracazo? Claro, las condiciones están dadas porque estamos en un momento crítico, de verdad. Venezuela tiene que mejorar por una u otra época o por una u otra razón, pero lógico, estamos viendo a ver si es por la vía del voto, pero que decirte que es imposible, no. Sí, se puede dar otro Caracazo, que se podría llamar así, porque las condiciones están dadas, pues, el sueldo no sirve, las condiciones sociales y económicas y políticas están dadas para otro Caracazo. Brelice Caraballo, tengo actualmente 52 años de edad. Para el momento en que sucedieron los hechos del Caracazo, yo tenía 16 años de edad. Bueno, estudiaba yo en el colegio, en el liceo Mariano Picón Salas, ubicado en la calle Lebrún de Petare. Cursaba 5º año de bachillerato. En horas de la tarde, desde horas de la mañana, se empezaron a suscitar los hechos, pero nosotros nos mantuvieron en el liceo. Ya en hora de la tarde, como la situación se acrecentó y había bastante álgido todo esta situación, nos despacharon en el liceo. Pero en ese momento ya no había transporte público para uno trasladarse hacia su residencia, por lo tanto tuve que caminar. Lo que recuerdo clarito de esos hechos es que tuve que caminar con un grupo de estudiantes desde el liceo Mariano Picón Salas hasta mi casa, que estaba ubicada en el sector El Nazareno de Petare. Sí, mientras ese recorrido observaba mucha gente en la calle corriendo, gente herida, todo el mundo nervioso, había saqueos, vi gente corriendo con comida en los hombros, estábamos todos muy nerviosos. Lo que hicimos fue caminar y caminar. Cuando el momento que llego a mi casa, recuerdo que estaba mi mamá y mi papá en la calle esperándonos, a mí y a mi hermano. Yo tenía 17 años y mi hermano 16, yo estaba estudiando y él trabajando, y ellos estaban muy nerviosos por lo que estaban viendo en las noticias que estaba sucediendo. Las Fuerzas Armadas estaban en la calle. ¿Qué pasó? Que el Caracazo fue un estallido social por un paquete económico que se había implementado. El gobierno de ese momento, el presidente era Carlos Andrés Pérez, y había implementado un paquete económico, lo cual el venezolano no podía sustentar, porque hubo aumento del transporte público, aumento de los servicios como agua, luz, gas, liberación de precios en los alimentos, lo que quiere decir que cualquier expendio de alimentos podía colocarse a la venta al precio que el dueño del supermercado quisiera. No había un control de precios en cuanto a regulación de alimentación, y esto generó que ya el venezolano no soportara, sus sueldos y salarios no sustentaban, no soportaban con la situación. Por eso es que se manifiesta como un estallido social, porque la gente ya no aguantaba la situación y salió a las calles a protestar, a tratar de buscar una respuesta en el Estado venezolano, o a tratar de enfrentar al Estado venezolano con esto que estaba sucediendo, pues que pegaba o que atacaba en el bolsillo del pueblo. El Caracazo fue una serie de protestas y disturbios que tuvieron lugar en Venezuela en febrero de 1989. Estos eventos fueron desencadenados por el anuncio de medidas económicas impopulares por parte del gobierno, que incluían el aumento de precios, el aumento de alimentos y del transporte público.
La respuesta violenta del gobierno fue la pérdida de vidas humanas y la gran cantidad de daños materiales. En entrevista exclusiva para Panorama conversamos con el señor presidente de la República de Venezuela. Señor presidente, ¿cómo evalúa usted los sucesos que han ocurrido en su país en los últimos días? Ha sido una deplorable y dolorosa situación que no me ha sorprendido. Vengo alertando desde hace mucho tiempo en mis exposiciones, en mis discursos, antes de ser presidente y luego de serlo, de la tragedia que se cierne sobre todos los pueblos latinoamericanos, sometidos a condiciones intolerables para el servicio de la deuda y además a las medidas proteccionistas que cierran los mercados a nuestros productos y a la manipulación de los precios de las materias primas que producimos. Esta es la situación que está generando explosiones sociales, explosiones de descontento en todos los pueblos de la América Latina y que pueden incluso llegar a dar al traste con el esfuerzo de democratización que están realizando todas las naciones de nuestro subcontinente. ¿Ha estado en peligro la democracia venezolana en estos días? Afortunadamente en ningún momento. La democracia venezolana es muy sólida, mi gobierno está apuntalada por una fuerte mayoría popular y todos los sectores de la colectividad respaldan la democracia. Inevitable la aplicación de estas medidas económicas. Algunos parlamentarios de la oposición en su país señalan que su gobierno claudica frente al Fondo Monetario Internacional. Yo no claudico frente al fondo, soy uno de los líderes de América Latina que está abanderando la posición más clara frente al problema de la deuda, pero explicando también con claridad qué es el Fondo Monetario Internacional. Este no es un organismo, no es una transnacional, esta es la representación de todos los grandes países, de los poderosos países, de todas las ideologías que han creado un sistema económico internacional al servicio de sus intereses y que no toman en cuenta las realidades de la economía de nuestros pueblos. Esta es la verdad y nosotros estamos luchando frente a ella y esto es lo que continuaremos haciendo. Frente a esta situación, ¿Venezuela continuará pagando el servicio de su deuda externa? Esta es una obligación que tenemos todos los países. Con insurreccionarnos o sublevarnos uno u otro país, no lograremos sino aplastar las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos. Pero seguir aceptando las condiciones que nos fían es indigno de nuestros pueblos. Por eso tenemos que conformar la concertación latinoamericana para proponer nosotros las condiciones en que podemos hacer frente a nuestros compromisos internacionales, que no queremos desconocer, pero que no podemos aceptar que se hagan en contra de los intereses fundamentales de las naciones latinoamericanas. Finalmente, el gobierno logró controlar la situación y restablecer el orden, pero a un alto costo humano.